Preguntas cuáles son las prioridades. Abel, muchísimas gracias por esta información y bueno, ha llegado también la hora de darle la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda. ¿Qué tema tenemos hoy? Un gusto saludar a la audiencia Mega Noticias MX. Oye, todo un tema. A ver, austeridad republicana en el discurso y nos señala Abel, ¿no? Se acabaron los privilegios, disminuyen salarios, prestaciones onerosas, se han cancelado las pensiones a los expresidentes. Bueno, el presidente viaja en un avión comercial cada que necesita irse a sus giras, pero ¿está dando resultados? ¿Se ha visto un cambio? ¿Ha funcionado realmente o solamente es parte de la política, parte del discurso, Juan María? Este es uno de los gobiernos más malgastadores que hemos tenido en la historia de México. La austeridad ni siquiera la entienden, no saben de qué se trata la austeridad, mi querida Magda. Mira, con los ejemplos que acabas de mencionar, te los pongo muy concretos. Viaja el presidente en avión comercial. Sí, nada más que en todas sus giras viaja otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana con los generales, con los militares. ¿Qué caso tiene? Pues mejor que se vaya en ese avión. El avión que se tiene destinado a la presidencia de la República y que estaba bien calculado. El avión lo compró Felipe Calderón porque el anterior ya había dado lo que tenía que haber dado. Hoy el presidente de la República está viajando a los Estados Unidos, está viajando en línea comercial. ¿Sabes lo que cuesta el tiempo del presidente de la República? ¿Sabes lo que cuesta la comitiva que lo va acompañando? Y tienes un avión que está parado, un avión que estás pagando estacionamiento. Generándote un gasto adicional. Efectivamente, ahí tienes un ejemplo de un mal gasto, de un gasto totalmente erróneo y que es politizado. Eso es verdaderamente politizado. Pero luego te vas a cosas más puntuales, cuando se dice, no vamos a comprar coches nuevos. Pues si no compras coches nuevos, vas a tener chatarra, vas a tener contaminación, vas a tener un gasto mecánico. Es decir, los automóviles tienen una vida útil. Los vehículos tienen una vida útil. Lo que ha sucedido en las secretarías, mi querida Magda, que no se ha renovado el equipo de cómputo. Tú sabes, porque lo vivimos nosotros constantemente. Imagínate que en nuestras oficinas no hubieran equipos de cómputo actualizados en todo, en cuanto al soporte técnico, en cuanto al hardware, en cuanto al software, todo lo que esto representa. Bueno, pues hay dependencias en donde los empleados han tenido que llevarse su computadora personal porque no se han modificado los equipos o simplemente han desaparecido. Eso no es austeridad, eso es un austericidio. Por otro lado, así es. Vámonos sí, te escucho. a los gastos que hablaba Abel, esos gastos tan puntuales que estaba Abel, y vamos concretamente a la refinería de Dos Bocas. Tú hubieras podido comprar 4, 5, 6 refinerías y, como dice Gonzalo Monroy, ser una potencia refinadora en el mundo con los mismos 18,000 millones de dólares que va a costar Dos Bocas. La falta de visión va a derivar en que un proyecto que supuestamente iba a costar 8,000 millones de dólares va a costar 18,000 millones. El aeropuerto de Texcoco ya estaría en funciones en este momento y a un costo menor que el Felipe Ángeles, que nos costó más de 120,000 millones de pesos, y eso que ya existía allí una base aérea. O sea, donde le busques. Sí. Y te escucho hablar de todo esto y te escucho mencionar las cantidades y demás y me pongo a pensar a dónde se fueron los ahorritos, ¿no? Bueno, los ahorritos eran de 300,000 billones de pesos. Eso fue lo que recibió este gobierno. López Obrador recibió y no se ha de un gobierno corruptísimo. No, y hasta la fecha, de eso, de lo que le dejó Peña Nieto, quedan algo así como 60,000 millones. Que Dios nos agarre confesados y que no nos venga una crisis con un fenómeno natural que exija grandes cantidades de dinero, porque entonces se va a tener que dar el paso de solicitar créditos para poder o cortar programas sociales o seguirle cortando al equipo de gobierno, que eso es parte también de lo que ha venido sucediendo. No puedes hacer cortes a tontas y a locas. Mira, se me ocurría un ejemplo del papá que dice, de aquí en adelante vamos a ahorrar, vamos a gastar menos en comida, vamos a gastar menos en transporte, pero el señor va y se compra un auto de lujo porque dice, bueno, es que estaba de oferta, bueno, pues es que voy a pagar mensualidades de tanto. Pues es que no, que estabas en austeridad. Eso es lo que está haciendo este gobierno, provocando gastos altísimos
que no tienen un sustento, que no tienen un soporte en necesidades reales o de convertirse ¿Y los en resultados? obras. A eso voy, precisamente a los resultados. Mira, por ejemplo, el caso del Tren Maya. El Tren Maya pudo haberse desarrollado en condiciones completamente diferentes, pero la primera pregunta era, ¿se necesitaba? ¿Se necesitaba en una zona tan particular como es la Riviera Maya, que tiene un sabor particular, que tiene Fíjate que unas características? Sí, en el caso del Tren Maya me llama la atención porque a decir inclusive de algunos ambientalistas, en este primer trazo que iba a la par de la carretera, realmente no había una gran afectación. El problema es que se cambió el trazo y fue ahí en donde se partió el queso, ¿no? A ver, cierto es que se requiere tener un mayor desarrollo hacia el sur del país y eso es una realidad, ¿no? No nada más estamos hablando de la zona de Quintana Roo, sino de toda la zona sur de nuestro país. Requiere tener un mayor impulso. El problema, y vamos otra vez al mismo punto, Juan María, lo que hemos conversado en algunas otras ocasiones, ¿no? Todo se termina, las decisiones se terminan tomando sobre las rodillas y realmente no cuentan con los planes suficientes como para poderse llevar a cabo. bueno, es que vayamos a lo elemental. Ni siquiera existen los planes de impacto ambiental. Eso ya te da Exacto. una idea de lo que está pasando. Lo que hoy estaba informando el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hay cientos de miles de vestigios que se están encontrando, cientos de miles. Ujú. Afortunadamente, mi querida Magda, en la zona de la Riviera Maya han salido defensores de los recursos naturales. No hubo los mismos defensores en Santa Lucía, en donde con el tiempo a lo mejor nos vamos a encontrar de que además del Museo del Mamut, se perdieron miles de millones de años en investigación en una zona que se descubrió que era muy rica en la materia. Ahora vamos a otro tipo de terreno, ya no hablemos de las mega obras, vamos hablando del día a día, mi querida Magda. Tú y yo lo hemos platicado aquí muchísimas veces, de qué tamaño va a ser el costo del COVID-19, de qué Uf, tamaño va a ser el costo para las próximas generaciones, por lo que a la ha larga. significado, ¿no? Ujú. Así es, no comprar las vacunas en tiempo y forma, no hacer un programa de salud digna y salud completa, de no tener un proyecto para enfrentar una pandemia. Al muy corto plazo tenemos ya costos de una gran cantidad de personas que tienen enfermedades contraídas a partir del COVID-19. Y si Y nos si a vamos, y eso si le nos vamos directamente a costos económicos, Juan María, y tienes todas las observaciones que ya ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que van sobre las cuentas públicas pasadas y que justamente ya comienzan a salir los trapitos al sol del mal uso de recursos, ¿no? Y ahí hay que decirlo, no nada más ha sido por parte de la Federación, también por parte de las entidades. y la forma de reaccionar, porque mira, vamos al caso de lo que pasó en Tula Hidalgo, en donde se dio la inundación por abuso, ¿eh? Abuso, porque por no inundar el Valle de México, aventaron toda el agua para el río Tula. ¿Qué pasa con 31,000 hogares que han estado sin apoyo, que han estado viviendo problemas de salud y que tienen problemas de vivienda, de habitación? Todo esto se te está complicando, va creciendo, los problemas y la necesidad de gastar más es inmediato, porque no es solamente el darle 10, 20,000, 30,000 pesos para que mejoren su casa o reparen los daños, no, se trata de que están pasando situaciones extremas que van a significar un mayor costo para poder resolverlos. Mira, lo de salud es tan particular, o sea, ¿qué significa? Que una casa no tenga piso firme. Ah, pues significan enfermedades Claro, gastrointestinales muchísimas que se cosas. Ujú. reflejan en empleo, se reflejan en necesidades de medicamentos. ¿Dónde están los medicamentos, Magda? En este Claro, y que momento van en habiendo que tenemos, consecuencias. Van sí, habiendo consecuencias de todo tipo, porque ahora retomas la parte de la salud, Juan María, pero yo me podría ir a la parte de la seguridad, ¿no? Todos estos recursos que de pronto se fueron recortando se eliminaron y que iban a parar directamente a los municipios para el fortalecimiento de las corporaciones municipales para poderle hacer frente a la delincuencia, y hoy tienes recursos verdaderamente limitados, como si se estuviera apostando a la extinción de estas corporaciones, y por el otro lado ves los resultados, ¿no? Los índices de violencia. no, y mira, dentro de todo esto, por estas fechas, esto para que más o menos nuestra audiencia lo entienda, por estas fechas, la Secretaría de Hacienda tiene que estar dándole los últimos toques al paquete económico del próximo año y tendría que estar calculando qué
representa en este momento la carga económica para la seguridad. Sería lo primero. ¿Qué necesitas mandar de apoyo para los municipios, para los estados? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que el problema de inseguridad es creciente y que el primer punto de contención no se está resolviendo y que no están llegando recursos a municipios y estados. Enseguida, ¿cuál es el presupuesto que va a haber para salud? Ya lo hemos dicho en días pasados, lo decías tú, incluso con cifras puntuales de lo que se gasta en México y lo que se gasta en los otros países de la OCDE. ¿Cuánto se va a gastar en educación? Estamos con un grave problema, Magda, porque es más grande el gasto corriente, es decir, lo que gasta el gobierno todos los días, que el gasto de inversión. Y cuando tú tienes un esquema de esa naturaleza, no vas a crecer, vas a tener problemas porque ni siquiera hay un equilibrio en materia de finanzas públicas. Entonces, Hacienda está dándole toques a lo que va a ser el presupuesto del próximo año, llegará a la Cámara de Diputados en septiembre, octubre, que tendrán tiempo o deben tener tiempo para analizar todos los gastos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que lo aprueban tal como se los mandó la Secretaría de Hacienda, sin ponderar las necesidades reales del país y los recursos disponibles, mi querida Magda. Mi querido Juan María, antes de que nos despidamos, déjame irme rápidamente a un comentario breve de Colofón, a ver esta breve lectura al pasado, ¿no? Fallece Luis Echeverría. ¿Qué ha cambiado desde entonces, Juan María? Y eso ya para que podamos concluir, porque seguramente mañana estaremos platicando acerca de la visita del presidente a Estados Unidos. Somos otro país definitivamente, un país completamente diferente. Tú no viviste la época, ni siquiera habías nacido cuando Luis Echeverría y José López Portillo despedazaron este país con un sistema totalmente populista, en el caso de López Portillo, pues tan dañino, con austericidios como estos o sobregasto como el que se tuvo en ese tiempo. Allí fue cuando empezamos a saber de la inflación, de la devaluación, de la caída de crecimiento, de la caída de los precios internacionales del petróleo. Todo esto fue una docena trágica. Y en el caso de Luis Echeverría, pues estamos viendo el heredero en la parte nociva, que es la parte del populismo. Porque mira, finalmente con Echeverría se construyó Cancún. Yo quisiera creer que dentro de 30 años el Tren Maya o la refinería o el aeropuerto Felipe Ángeles fueran lo que hoy es Cancún, que bueno, es finalmente una de las herencias de Luis Echeverría, y su participación mundial o su intervención en diferentes foros internacionales, pues contrasta completamente con Andrés Manuel López Obrador, que no sale. Por eso, el compararlos diametralmente, pues únicamente tienes que ir a la parte del populismo, que esa es la que se ha vivido, y la de inseguridad, con la particularidad que en el tiempo de Luis Echeverría la inseguridad llegaba a los extremos de no poder ni siquiera dar tu opinión, mi querida Magda. Eran tiempos completamente oscuros. Lo de Excelsior es bien controvertido, fíjate, porque yo conozco varios colegas periodistas que tienen opiniones diferentes a lo que ocurrió, pero finalmente fue un golpe a la libertad de expresión y fueron muchos limitantes en ese tiempo. Se está yendo completamente a una época que muchos hoy sienten que se está regresando, pero particularmente yo diría el populismo, el estar buscando convencer a la gente con mentiras. Eso es lo que estamos viviendo entre Echeverría y los días que corren actualmente. Hoy está sumamente recomendable la columna de Denise Dresser en Reforma, vale la pena echarle un ojo. Juan María justamente hace una lectura general sobre este pasado, ¿no? ¿Qué sucedió en el sexenio de Luis Echeverría y muy probablemente cuáles son esos dejos que ahora se llegan a vislumbrar aún en el presente? Querido Juan María, como siempre ha sido un gusto conversar contigo, te veo y te escucho mañana. Me dará mucho gusto, un buen arranque de semana para todos, un gran abrazo, mi querida Magda. Gracias, querido Juan María. Abrazo fuerte para ti. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.